Bienvenida. Hoy, nos metemos de lleno en un tema legendario, ¿no? El Triángulo de las Bermudas. Uf, sí, tantas historias. Exacto, barcos, aviones, que desaparecen. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Hemos mirado, bueno, un poco de todo. Artículos, divulgación, pero también análisis más serios, ¿no? Más escépticos. Claro. La idea es intentar separar el grano de la paja. O sea, ¿qué es mito y qué son hechos comprobados? ¿Es una zona maldita o hay cosas más normales detrás? Vamos a ello. Perfecto. Y, para empezar, yo creo que es importante situarlo bien. Estamos hablando de esa zona, ¿no? Ese triángulo imaginario en el Atlántico. Sí. Entre Miami, Puerto Rico y las Bermudas. Es una zona enorme, ¿eh? Más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Tela. Y muy importante, siempre ha sido una ruta con muchísimo tráfico. Marítimo, aéreo. Piensa que la corriente del Golfo pasa por ahí y eso ayuda a ir a Europa. Claro, una autopista marítima, vamos. Vale, pero ¿dónde empieza el mito? Porque supongo que no nació ayer. No, había historias antes, claro. Pero el nombre Triángulo de las Bermudas parece que lo puso de moda un tal Vincent Gaddis en los 60, en el 64. Ajá. Pero el que lo petó, vamos, el que lo convirtió en un fenómeno mundial, fue Charles Berlitz, con su libro en el 74, un superventas. Sí, ese libro fue muy famoso. Muchísimo. Pero ojo, justo después, en el 75, aparece otra figura, crucial para entender esto. Lawrence Kush. Ah, sí. El escéptico, ¿no? Bueno, más que escéptico, riguroso. Publicó El misterio del Triángulo de las Bermudas, solucionado. Y lo interesante es cómo trabajó. ¿Qué hizo exactamente? Pues se fue a las fuentes originales. Revisó informes oficiales de accidentes, noticias de la época, habló con gente. Y encontró un patrón. ¿Cuál? Pues que muchas historias estaban infladas. Exageradas. O directamente mal contadas. Datos inventados incluso. ¿Cómo cuáles? El famoso Mary Celeste, por ejemplo. Se encontró cerca de las Azores, nada que ver. O un barco llamado Freya, que desapareció en el Pacífico. Pero Berlitz y otros los metían en el saco del triángulo. O sea que Kush desmontó bastante el asunto. Sí, demostró cómo se había construido el mito a base de poca rigurosidad y de repetir historias sin comprobarlas. Entiendo. Vale. Entonces, si dejamos de lado los casos mal atribuidos o exagerados, ¿qué explicaciones más racionales tenemos para lo que sí ha ocurrido allí? Mencionabas la estadística antes. Fundamental. Es que la cantidad de tráfico es brutal. Científicos como Carl Kruszelnicki o instituciones como la NOAA de Estados Unidos lo dicen claro. Si comparas el número de incidentes con el volumen total de barcos y aviones que pasan, el porcentaje no es tan raro. Exacto. No es significativamente más alto que en otras zonas del océano con tráfico parecido. De hecho, fíjate, Lloyd's de Londres, que son los grandes aseguradores marítimos, no cobran primas extra por navegar por el Triángulo de las Bermudas. Si fuera tan excepcionalmente peligroso, ¿no crees que lo harían? Pues sí, tiene lógica. El dinero no suele creer en fantasmas. Claro, y la Guardia Costera de EUV dice lo mismo. A ver, es una zona con peligros, como el mar en general, pero no ven nada sobrenatural. ¿Y qué peligros naturales concretos hay allí? Mencionabas la corriente del Golfo. Sí, la corriente del Golfo es muy potente, genera cambios rápidos en el mar. Luego está el clima. Es una zona de tormentas tropicales muy súbitas, huracanes. Claro, el Caribe y esa zona. Exacto. Y las olas gigantes, las llamadas olas errantes o rogue waves, que pueden aparecer de repente. Además, la geografía submarina es compleja. Hay fosas muy profundas como la fosa de Puerto Rico, casi 9.000 metros. Casi nada. Si algo se hunde ahí, encontrar restos es complicadísimo. Y muchas islas pequeñas, cayos, que dificultan la navegación, sobre todo antes del GPS. Vale, clima, corrientes, profundidad y lo de las brújulas. Siempre se dice que se vuelven locas. A ver, no es que se vuelvan locas, es que el Triángulo de las Bermudas es uno de los 2 únicos sitios en la Tierra donde el norte magnético y el norte geográfico prácticamente coinciden. ¿Y eso qué implica? Pues que la brújula apunta al norte verdadero, no al magnético. La mayoría de cartas de navegación y pilotos automáticos están calibrados para el norte magnético y aplican una corrección, la declinación magnética. Si estás en esa zona y no te das cuenta de que la declinación es casi cero y no ajustas tu cálculo... ¿Te desvías sin querer? Exacto. Puedes pensar que vas en una dirección y en realidad vas en otra. No es magia, es un fenómeno geomagnético conocido. Se dice que ya Colón lo notó en 1492. Interesante. O sea, tenemos factores naturales y técnicos.
Pero en muchos casos famosos parece que el factor humano también pesa mucho, ¿no? Fundamental. El caso del vuelo 19 en 1945 es el ejemplo perfecto. ¿Los 5 aviones militares? Sí, 5 torpederos Avenger de la Marina desaparecieron en un vuelo de entrenamiento. Suena muy misterioso, ¿verdad? Desde luego. Pero rascas un poco, eran pilotos en prácticas, menos el líder, el teniente Taylor. Los informes de radio indican que Taylor, aunque tenía experiencia, se desorientó. ¿Se perdió? Sí, creyó que estaba sobre los Cayos de Florida. Pero las pruebas indican que estaba mucho más al este, sobre las Bahamas. El tiempo empeoró muchísimo muy rápido. Y él, confundido, dio a la escuadrilla mar adentro. Uf. Hasta que se quedaron sin combustible. Trágico, pero explicable. ¿Y el avión de rescate que también desapareció? Un hidroavión Martin Mariner. Probablemente explotó en el aire. Un barco mercante en la zona informó de una explosión, una bola de fuego. Esos aviones tenían fama de acumular vapores de gasolina en la sentina. Eran peligrosos. Vaya, o sea, una cadena de errores y mala suerte. Exacto. Y otro caso famoso, el USS Cyclops, un carguero militar enorme que desapareció en 1918. Sí. Probablemente iba sobrecargado con mineral de manganeso, que es muy pesado y puede desplazarse con mala mar. Se cree que pudo sufrir un fallo estructural, quizás agravado por una tormenta, y se hundió muy rápido. Por eso no hubo señal de socorro. Entonces, recapitulando un poco, parece que si juntamos todo, mucho tráfico, un clima que puede ser extremo, algunas peculiaridades geográficas y magnéticas, y sobre todo, errores humanos, fallos técnicos. Y la posterior exageración o distorsión mediática. Claro, pues parece que la mayoría de los misterios tienen explicaciones bastante terrenales, ¿no? La leyenda se alimenta más de nuestra fascinación por lo desconocido. Totalmente. Las fuentes serias, científicas, oficiales, todas coinciden. No hay pruebas de un misterio paranormal o extraterrestre ahí. Es una parte del océano con sus riesgos, como muchas otras. Riesgos quizás amplificados por el tráfico y las condiciones, pero riesgos naturales y humanos. Y esto nos deja pensando, ¿verdad? ¿Por qué nos atraen tanto estas historias? Aunque la evidencia apunte a cosas más normales, más prosaicas. Quizás es que la idea de que todavía queden enigmas, ¿no? De que haya rincones del mundo donde lo inexplicable puede ocurrir. Es más emocionante, ¿no? Más interesante que aceptar, la simple y a veces trágica realidad de los peligros del mar y de nuestros propios errores. Puede ser. Es esa necesidad humana de misterio, supongo.